Hola a todos, bienvenidos acá en un nuevo capítulo en Sin Spoilear. Me acompaña como siempre Joel Poblete, que está acá en este momento. Hola Joel, ¿cómo Hola, hola, estás? ¿qué ¿Cómo tal? estás? Bien, acá estamos, ¿Qué todo tal el bien. frío? Sobreviviendo lo mejor que se puede, sobrellevándolo, mejor dicho. Sí, está helado. Han sido días muy helados, pero aquí estamos también sobreviviendo abrigados y yendo al cine más abrigados todavía por cualquier cosa. En estos días de cine abrigados hemos podido ver algunas películas y vamos a partir con una película que hablamos la semana pasada, dimos como unos indicios de lo que podría ser nuestra opinión y esa película es Maxine con la cual ayer, la semana pasada hablamos de Pearl, hablamos de X, y en este caso ahora sí vamos a hablar un poco más en profundidad de Maxine, que a nuestras primeras impresiones yo comenté que me había parecido una película más entretenida, quizás una película más dinámica, pero a la vez en cuanto a guión, una película que no sorprende tanto, que tiene como menos sorpresas, siendo la tercera de la trilogía, se siente una película como que falta desarrollo, hay muchos personajes y en conclusión era una película que tenía más estilo sobre sustancia y los dos concordamos más o menos con eso. Eh, Personalmente también creo que la película hace unas cosas muy bien, que es en toda la parte estética y técnica. Creo que es una película que es súper entretenida, súper visualmente muy llamativa, pero que a la larga, mientras al principio parte igual bastante interesante la trama esta de que hay un asesino y que se siente muy como ochentero todo también, glamuroso, a lo largo mientras vamos avanzando la película, siento que se va desinflando y el final, digamos, la revelación, los últimos minutos, me decepcionaron un poco personalmente. ¿Y a ti, Joel, qué te pasó? ¿Te pasó algo parecido? Sí, como habíamos adelantado en el podcast pasado, estoy súper de acuerdo, creo que concordamos bastante con esta película. El final, obviamente que lo vamos a spoilear, también es bastante decepcionante, sobre todo porque no es solamente el final de una película, sino que se supone que es el final de una trilogía. Entonces, como la trilogía había ido creciendo, ya no habíamos hecho una expectativa. Que termine de esa manera fue un poco decepcionante. Y lo otro, aprovecho así como paréntesis de comentar que me ha pasado mucho en los últimos días cuando se ha hablado de la película o como he estado en algún lugar y amigos hablan de ella. La gente más cinéfila lo sabe, pero el común de los espectadores no tenía ni idea que era una trilogía. Entonces, como raro, como comentábamos la otra vez, cómo se fue dando un poco el desarrollo de estas tres películas, porque la gente, a diferencia, no sé, de las grandes sagas tipo Star Wars o cualquier cosa de Marvel o Harry Potter, como que la gente tenía la idea, estaba mentalizada que es una franquicia, que son sagas, pero aquí como que la gente no sabía, pensaban como que se hizo tan buen marketing con esta tercera parte, a diferencia de las dos anteriores, que como comentábamos la otra vez, la primera no se estrenó en cine chileno, pasó directo a streaming. La segunda se estrenó en cines chilenos en el verano del año pasado, pero estaba en algunas salas, no estaba en todas las salas. Por lo tanto, mucha gente no se enteró. Entonces, claro, los más cinéfilos y cinéfilas, fanáticos, fanáticas del terror, estaban al tanto, pero el común de los mortales no. Pero como hicieron tanto marketing con esta película, como mostrando avances, teaser, el trailer, los afiches, como que mucha gente quería ir a verla porque se veía como hondera, como transcurrían los 80, tenía una cosa de época, le ponían canciones súper orejas, se veía entretenida, salían varias figuras famosas, entonces mucha gente pensó que era una película individual y no tenía idea que era una continuación de una anterior y que además esa anterior tenía una precuela y que todo esto era una trilogía. Así que eso ya lo encontré extraño, pero claro, considerando esos resultados fue decepcionante, no tan terrible, tampoco es pésima, tampoco la encontré mal, pero como comentaba en el podcast pasado, creo que como película en conjunto, incluso más allá del guión, que es lo que mencionabas tú, puesta en Ujú. escena, en todos los aspectos, creo que me gusta más las otras dos, en particular, como decíamos la otra vez, Pearl. Y Sí. creo que de las tres es la más débil, a pesar de que, como tú dices, tiene aciertos, la puesta en escena, la ambientación de época, este contraste que no se daba ni en X ni en Pearl, porque ambas transcurrían como en un contexto, podríamos decir, más cotidiano. El contexto de X obviamente Mm, no es cotidiano porque, claro, tenía que ver con grabar una porno y todo, pero era como un contexto como muy a pequeña escala, claro. como más de cámara, podríamos decir. Pero también, en cambio, esta transcurre en una gran ciudad, y una gran ciudad Sí. mezclada con Hollywood, que es la meca del cine, por lo tanto, una cosa más grande, además del tema del presupuesto, y eso, ese contraste entre lo que decías tú, como el glamour y lo sórdido, porque la película igual tiene cosas muy sórdidas, es interesante, entre la luz y la sombra, eso es bonito y Sí. todo bien con eso, pero a nivel de historia, claro, es decepcionante, desarrollo de personajes y todo eso, y claramente, como decíamos la semana pasada, destaca Mia Goth porque lo hace súper bien, es la que tiene, además de ser la protagonista, es la que tiene quizá el personaje con más cuento,
salvando a Elizabeth Debicki como la directora de cine, que también por ahí tiene algo interesante, pero claro, en resumen, para mí fue decepción, no una decepción mayúscula, no es un bodrio, no es una cosa pésima, pero esperaba mucho más. Sí, es similar a muchas otras películas que tú mencionaste también como sagas o trilogías, en donde generalmente en la trilogía, la tercera ya ha pasado antes, que la tercera termina siendo un poco más débil y se Mm. nota que como que la calidad de las dos anteriores no está presente. Ha pasado, bueno, en sagas importantes como en Star Wars, se podría decir, o en Spider-Man de Sam Raimi también. Acá o sea, perdón, acá en Maxine pasa algo similar, pero sin embargo también concuerdo contigo que hay algunas cosas logradas que al final no la hacen una mala película después de todo, sino es una película más débil. Ujú. Así que eso es más o menos lo que yo tenía que decir y que creo concuerdo completamente contigo. Creo que Mia Goth está bastante bien, a pesar de que su personaje me hubiera gustado que le dieran más desarrollo, sobre todo después viniendo Y de Pearl, es que porque en Pearl fue Pearl demasiado. Es que además de que la película es muy potente, la actuación de ella ahí es impresionante, el despliegue, el rollo psicológico que tiene el personaje también es muy fuerte. En cambio, en estas dos, tanto sí, en X como en Maxine, se queda muy en la superficie todo. En Pearl, con todo lo desquiciado y loco que es, además de la visualidad que era notable, el uso del color, la ambientación de época también, estaba sí, todo este rollo psicológico de ella. Y aquí en Maxine no tiene la posibilidad de desarrollar tanto eso. sí, verdad, no tiene no tiene como esa. Es que falta, claro, falta eso, falta enfoque y falta sobre todo una mejor historia. Creo que aquí Ty West se descuidó un poco con la historia y trató de ser un poco más ambicioso, agregar un cast más llamativo, que efectivamente le funcionó porque mucha gente, como tú bien dices, la fue a ver y al parecer es la más exitosa de las tres en cuanto que abrió el estreno y fue mucha más gente. Pero en cuanto a historia, claro, está un poco más descuidada. Quizás Mm. yo pienso que quizás la hizo pensando después de haber hecho el éxito que fue X y Pearl y después dijo, oh, terminemos con Maxine. Quizás no la planeó bien desde el principio, no sé qué haya pasado, pero definitivamente concuerdo contigo en que es la más débil y que a pesar de que entretiene y tiene sus cosas buenas, me gustan algunos guiños ahí que hay al cine de los 80, me recordó un poco también algunas películas de Brian De Palma, también algo ahí por ahí, pero dentro de todo es la más débil de la trilogía. Claro. Una película entretenida que está ok, en mi opinión, pero no va a pasar a la historia y tampoco como que tenga esa sensación de impacto o las escenas tan memorables que tenía un X o Pearl sobre todo. Claro. Sí, se esperaba en el fondo, como otras películas que hemos comentado en podcasts anteriores, se esperaba que fuera como uno de los grandes títulos 2024. Yo creo que al final va a ser bastante discreta, independientemente que a la gente igual haya gente que le guste o que no le haya, o que le haya ido mejor que las otras dos en recaudación, en taquilla. Creo que a nivel de Ujú. película no va a ser un hito como se esperaba del 2024. Sí, no va a ser un hito, pero igual ya me enteré por ahí que parece que ha habido división y ha habido eh, como que a mucha gente le parece que le gustó mucho y hay gente que se ha sentido decepcionada también. Me comentabas tú por ahí también fuera de cámara Sí, que parece que va a sí. generar división este año también. Sí, yo creo que sí, en ese sentido va a ser una de las películas que va a dividir, o sea que no todo el mundo va a Ujú. pensar que es mala, ni todo el mundo va a pensar que es buena, y en ese sentido, claro, una película que genera ruido, que tenía mucha expectativa la gente con ella, a diferencia de otras que han pasado muy desapercibidas en la cartelera, había expectativas de la gente, así que igual es interesante lo que ha ocurrido con Maxine, pero claro, finalmente por lo menos ni a ti ni a mí nos entusiasmó tanto como esperábamos. Eso mismo. De todas formas, igual la dejo recomendado para que la vayan a ver porque creo que vale la pena igual verse por los elementos que ya mencionamos que tiene esta visualidad y este mundo y todas estas cosas positivas dentro de todo. Además que igual es entretenida, no es tan larga y tiene un ritmo igual un poco más rápido que las dos anteriores, así que de todas formas igual la recomendaría, a pesar de todo. Pasando a otra película, yo creo que vamos a hablar ahora de Twisters, que en realidad es Tornados y es la secuela de una película del año 1996. Película que la verdad yo la vi después de haber visto esta Tornados, porque la verdad la vi hace como 2 días, vi la del 96 que estaba en Max, y se puede ver, y en todo caso esta Tornados, esta nueva película, se puede ver sin necesidad de ver la película del 96, creo que no tienen, honestamente no tienen mucha relación más que algunos guiños que De hay hecho por yo ahí. diría que no es una secuela, yo insisto que no es una secuela, tampoco es un Es como reboot un y reboot, no es un no es remake, como, es como una variante, sí, podríamos decir, no sé.
Mm. Es un híbrido, sí, un híbrido medio extraño y claro, no es necesario ver la del 96, honestamente. Después de haber visto Tornados y después me vi Tornado y me di cuenta que no era necesario verla. Pero sí hay Ujú. unos leves guiños como en algunos artefactos que ocupan estos cazadores de tornados. Pero en concreto esta película de Tornados me gustó. Personalmente creo que la disfruté harto. Creo que el sonido es muy bueno, sobre todo si se ve en una pantalla grande, IMAX, lo que sea. Tiene momentos muy buenos de personaje también. Me gustó como que fuese tan sencilla la película y como liviana. Se siente que a pesar de los momentos dramáticos y fuertes que presenta y las desgracias que son estos tornados, la gente, la destrucción que deja y todo que está presente en la película, hay una especie de humanidad en los personajes que los hacen carismáticos, en este caso los protagonistas, y se disfruta la película. Tiene sello como es de Amblin y tiene ese sello medio Spielbergiano, se podría decir. ¿Qué te pareció a ti, Joel? Sí, a mí también me gustó. Opino lo mismo, que tiene como este sello tipo Spielberg, o todas las producciones, sobre todo como ochenteras o noventeras, en las que estaba metida Amblin como Ujú, productora. Yo nunca vi la primera Tornado, la primera Twister, no alcancé a verla tampoco antes de ujú. ver la película. La disfruté bastante, me gustó. No encontré que fuera excepcional, no encontré que fuera un hito, pero dentro de lo que es, está súper bien hecha. Se pasa un buen rato, es entretenida, tiene buenos actores, que siempre se agradecen estas películas, que no sean solamente efectos especiales, sino que haya Claro. humanidad, aunque no sean unos personajes muy profundos psicológicamente, pero igual tienen como motivaciones, en particular la Mm. protagonista. Sí, Entonces creo que eso está bien desarrollado. Y además son actores interesantes. O sea, a mí, Daisy Edgar Jones, que interpreta a la protagonista, yo había visto la serie Normal People, la serie en que saltó a la fama Paul Mescal y ella, porque en realidad los dos eran la ujú. serie. Ahora todo el mundo habla de Paul Mescal, pero ahí los dos estaban notables. Esa serie se estrenó el primer año de la pandemia, el 2020. Sí, Me encantó 2020. la serie, me gustó mucho la actuación de los dos. Bueno, y ahí también, como todo el mundo, descubrimos a Paul Mescal, lo encontré un actor notable, pero también me gustó mucho ella. Y me llamaba la atención que la hubieran escogido como para encabezar una película de desastres naturales, de catástrofe, porque como ella se había hecho famosa en un ámbito como un poco más sensible, más Sí. humano, más intimista, y creo que lo hacen súper bien. Me gustó mucho ella, me gustó la química que tiene con sus coprotagonistas. Eh, por supuesto, con protagonistas de los que se está hablando bastante en el último tiempo. Glenn Powell, estuvimos conversando de él por Hitman, Sí. Cómplices del Engaño, que lamentablemente, como dijimos, duró muy poquito en cartelera la Mm, película de Richard Linklater, y él está sí. imparable. O sea, estrena esa película y a los pocos meses estrena esta otra. Está Sí. bien aquí, un personaje muy cliché, podríamos decir, pero que le queda bien, como este seductor medio sinvergüenza, pero Me recuerda como a carismático. Han Solo. Yo debo decir lo mismo, sí, es muy ese estilo, muy como Han Sí, Solo, al igual que Han Solo también sí. recordaba a grandes figuras de aventuras del pasado, tipo Robin Hood, cosas así. Entonces, como que tiene Ujú, este tipo de cosas que funcionan. Y Anthony Ramos ujú. también está bien aquí, que es como el tercero Sí, en conflicto, podríamos decir, que mucha gente lo recuerda especialmente por el personaje de Nace una estrella con Lady Gaga, pero él se hizo famoso en Broadway, primero en los musicales. De hecho, en Hamilton claro. tiene un rol destacadísimo para quienes han visto la versión filmada que hay del musical Hamilton, y le fue súper bien a partir de ahí. Entonces, In un the artista de Heights musicales, también. de Broadway, perdón, Sí, que también salía en In the Heights, la también, película. sí, la película, a propósito de musicales. Entonces, como que él tiene una Ujú, buena carrera y aquí destaca también, y en los secundarios también hay otras figuras conocidas, eso me llamó la atención. ujú. El personaje, se me olvidó ahora el nombre del actor, pero que sale en el prólogo, que Sí. no vamos a spoilear tampoco eso, pero que interpreta Ah, el interés amoroso de ella. Lo habíamos visto ujú. con Buena Suerte Leo Grande, Sí, la película con Emma Thompson, exacto, que con era. Emma Thompson. Justamente, sí, así que Ujú, me gustó en cuanto a elenco, puesta en escena, buenos efectos visuales, y superó la prueba, como se esperaba, quizás que no se sabía que iba a pasar Lee Isaac Chung, que es el director de Minari, sí. película nominada al Oscar. De hecho, él estuvo nominada a Mejor Dirección, Mejor Guión y todo. Y era una Sí. película intimista, un drama familiar, muy, muy como de pequeñito. Entonces era como raro que él le pusieran a hacer esta película. El resultado estuvo bien. Igual yo esperaba un poco más de él por lo mismo, pero igual creo que sale bien parado, porque en estos días también han comparado, por ejemplo, con Chloe Zhao, cuando le tocó a dirigir Eternals, que Ujú, muchos decían cómo ella pasaba a ser Nomadland a una gran producción de claro. superhéroes, y la criticaron, y yo soy uno de los que están en desacuerdo con que la criticaran, porque a mí esa película me gustó. Yo sé que todos los fanáticos de Marvel la encontraron mal, encontraron que estuvo mal la directora. Yo soy de los que la defendió, encontré que fueron muy injustos con ella, y creo que incluso ahí Ujú, ella se arriesgó mucho más de lo que se arriesgó este director acá, porque la película está súper
súper bien, pero creo que podría haber hecho algo aún más excepcional, como que está correcta, Ujú. entretenida para pasar el rato, pero esperaba un poquito más de este director después de Minari. Comprendo y estoy de acuerdo también con lo que dices de que pudo ser mejor igual esta Tornados, que está entretenida, está ok, pero que no ofrece como nada nuevo, algo como muy wow, como para el recuerdo. Pero yo creo que la razón de la por qué no se arriesgó más también viniendo de este director que nos había entregado Minari antes, es quizás por respeto. Ya sé que es una película que no es una secuela del original ni nada, pero la original tiene como una vibra muy similar también, de ser como un blockbuster que tiene momentos impactantes, buenos personajes, pero en general igual no es una película wow, increíble que mueva mucho, sino como que se volvió algo más de culto, o como que algunos la recuerdan como, esa película entretenida del verano del 96. Siento que algo así quiso imitar en esta película y como seguir la línea, y creo que si ves la película original de Tornado, vas a encontrar que son más similares de lo que, o sea, hay muchas similitudes en cuanto al estilo de la película, algunos movimientos de cámara también, la historia no tanto, pero sí el hecho de que fuese no arriesgarse tanto, que no es muy arriesgada, es como un blockbuster ligero, entre comillas, que tiene algunos momentos bien de personaje emotivos, pero dentro de todo igual no es la gran cosa. Y creo que, claro, el director se pudo arriesgar más, pero creo que también trató de estar como a la altura de la original y no salirse de ese ámbito, y quizás como, como reencontrarse con el público que vio también la original en esos años, y creo que lo hace bien. Habría que ver la Mm. original, yo creo que para que tú quizás tengas una opinión diferente, no sé, pero es No verdad que sé, no se porque arriesgó es que no tanto. estoy tan de acuerdo, porque como digo, te creo lo que me dices, pero como no es ni una secuela, ni un remake, como que no Sí. sé, encuentro como que es distinto a cuando una película es una continuación de otra, o es un reboot y Mm. uno quiere ver la original para ver qué tan distinto era, porque aquí, como digo, la conexión, al margen de esos guiños que tú dices que hay de ciertos artefactos, es más que nada con la Sí, bueno. temática y la zona donde transcurre, como, pero no es más que eso, Ujú. entonces no lo sé Sí. realmente, pero bueno, espero algún día verla. También hay que recordar que cuando hizo Tornado Twister la primera, a Ujú. diferencia de este caso, Jan de Bond venía de hacer un exitazo que fue Speed, máxima velocidad, con Keanu Reeves y Sandra Bullock y Dennis Hopper. Mm. Entonces él ya había dejado como la expectativa muy alta en este tipo de producciones, con Mm. acción, con tensión, con buenos personajes. Entonces como que en cambio Lee Isaac Chung venía como de otra onda. Entonces como que encuentro que no, Sí, no es totalmente sí. comparable, claro, el ejemplo de los directores. Sí, está bien. Sí, puede ser, puede ser. Yo lo decía más que nada como viendo en el ámbito de que encontré no solamente similitudes en los guiños, sino que también en algunas, no subtramas, como en la vibra tipo Amblin, como en los movimientos de cámara, quizás como el ritmo, me recordaron, siento que se parecen en ese sentido. Pero más allá Claro, de eso, igual las no, dos no, estaban producidas no. por Amblin, así que seguramente hay un sello ahí y ellos tenían que, en este caso, esta nueva película, como tú dices, el director tenía que cumplir con esos estándares finalmente, como porque si había gente que pensaba que era una continuación o que la quería ver porque era la parecida a la anterior, a pesar de que mal, igual han pasado 30 años, entonces yo creo que Sí. es como raro, es como no es de esa secuela, un poco lo que mucha gente se quejó cuando llegó la nueva Matrix hace un par de años, que ya había Ujú. pasado como un poco la vieja en buen chileno. Entonces, como que ya no es una secuela que la gente Claro. esté esperando con ansia, es como curioso, no sé, no es lo mismo cuando se Sí, es como estrena curioso. o cuando se estrena un Harry Potter y pasan años, no tantos años después y vienen las criaturas fantásticas, los animales fantásticos, no sé, Sí. pasa un poco como eso, como que son casi 30 años finalmente entre ambas películas. Sí, sí, es bastante el tramo de 30 años, igual es bastante. Te iba a decir que, ¿qué te pareció el soundtrack también? Porque sentí que había muchas canciones como modernas de country a lo largo de la película y que eran muy seguidas también. No lo digo en mala, puede ser como bueno también, curioso, nomás digo que sea como un soundtrack tan recargado de canciones populares. No sé qué te pareció a ti. A mí no me molestó tanto ni me llamó tanto la ¿No? atención, pero sí, es verdad que es notorio. Ahora, también ellos no han disimulado mucho que están difundiendo un disco, como que lo han estado difundiendo por la prensa. No sé si antes con la Claro. partida de la película mostraron un aviso de eso o no. No, no, donde yo la vi, ¿no? ¿Por qué? Ah, porque ¿Había yo un cuando en la aviso? función de prensa que nos mostraban la película, antes Sí, que partiera la película, ya. pusieron un aviso con escenas de la película y como promocionando el soundtrack. Entonces yo pensé que le iban a estar tirando también en las funciones de Ah, cine, que lo encontré muy como llamativo, porque hoy en día como que la gente con Spotify y todo, como es tan distinto el consumo de música, que me llamó la atención que difundieran ujú. especialmente el soundtrack.
Y sí, fue bastante notorio. Ahora, en el contexto, la zona de Oklahoma donde transcurre la película, el mismo personaje de Sí. Glenn Powell, que es como medio cowboy, como que es efectivo y funciona bien ese tipo de música. Como que yo creo que se entiende un poco por qué la quisieron poner. Pero sí, puede ser un poco llamativo o excesivo de cierta manera. No, no fue un elemento que molestara. Lo que sí, ahora que lo mencionas, me llamó la atención. Igual uno nunca a estas películas les puede pedir demasiada verosimilitud porque son películas fantásticas finalmente, pero Ujú. igual hay cosas demasiado ridículas encontré, entonces como que siempre cuando una película catástrofe, en las de los años 70, las clásicas, Terremoto, La aventura del Poseidón, cualquiera de las más famosas, yo no les pido tanta verosimilitud porque son de los años 70, había otra sensibilidad, pero hoy en día las películas Claro. contemporáneas de catástrofe, yo me pongo un poquito más exigente y encuentro que aquí a nivel de guión hay cosas demasiado ridículas. Por ejemplo, está bien que vivan en una zona de catástrofe permanente donde siempre hay huracanes, tornados, pero cuando están haciendo como un rodeo, esto no es un spoiler, es parte de la historia Sale el finalmente. trailer, sí. Ujú. Sí, pero entonces están haciendo un rodeo y como que se ve que en cualquier momento va a haber un huracán y están como felices y de repente se ven como sorprendidos. Eso lo encontré un poco tonto porque hay gente que vive en esa zona un poco sabe lo que pasa. De hecho, si en el Mago de Oz, Claro. que es del año 39, llega un huracán y de inmediato van todos a esconderse, están todos preocupados por Dorothy, creo que ahí era más complicado y más creíble la preocupación real de la Sí. gente de la zona, a diferencia de esto que están todos felices festejando un rodeo cuando está a punto de quedar la grande. Entonces ese tipo de cosas encontré que pasaba mucho en esta película. Sí, sí, tiene cosas inverosímiles como esa, o también algunos clichés, sobre todo como llegando ya al acto final. Hay algunos típicos como de películas blockbuster que ya hemos visto hasta el cansancio, pero a pesar de todo eso, creo que l- eh, como lo carismático y lo sencillo y como lo entretenida que es la película, como que se le perdona un poco, a mi parecer, pero dentro de todo igual, sí tiene sus fallas, digamos, de clichés y de inverosimilitudes como esas, como tan Claro. notorias, como no se dieron cuenta. Sí, sí, ahí si uno aplica la lógica a la película, definitivamente, y hay más de una ocasión, no solo la escena del rodeo, sí hay No, cosas y medias sobre todo extrañas. comparando con un blockbuster reciente de que estuvimos hablando en el Ujú. podcast, que era Un lugar en silencio día uno, que los dos estuvimos de Ah, acuerdo sí. en que las situaciones que Ujú. pasaban eran como muy clichés, pero estaban muy bien resueltas. Entonces, como que una película Sí. que responde a ciertas fórmulas de lo que pasa en estas películas, pero como yo encontré que estaban bien resueltas, había humanidad, uno empatizaba. Aquí también empatizan en Twisters, en Tornados, con los Ujú. personajes porque son carismáticos, son buenos actores, pero encuentro que ahí hay un ejemplo justamente en Un lugar en silencio día uno de cómo hacer un blockbuster que podría ser un cliché y como que sacarlo adelante y que funcione. Entonces, como que creo que igual siempre depende un poco de los guiones, del director, de Ujú. distintos elementos. Sí, en ese sentido también considero que Un lugar en silencio día uno, estoy de acuerdo contigo, es un poco mejor que Tornados dentro de todo. Igual Tornados se siente como una experiencia más que pudo dar más, sobre todo viniendo del Mm. director. Pero dentro de todo igual es entretenida y creo que Y igual vale la pena si a alguien le interesa esto de ver una película que sea llamativa, que para si vas a ver Tornados, va a haber Tornados, va a haber escenas entretenidas, va a haber personajes carismáticos, ir al cine a verla en la pantalla más grande posible, yo la recomendaría. Que viniendo ya y ahora hablando de otra película en particular, vamos a cambiar de género y de blockbuster, pasamos a una película mucho más intimista que llegó a pocos cines y que a ti te ha encantado, que es Caminos Cruzados. Quiero que la introduzcas tú, Joel, porque es tu momento. sí, me gustó. Es una película que se estrenó, es reciente, una película más de cine de autor, podríamos decir. Ujú, Tiene su origen y su estreno mundial fue a principios de año en el Festival de ujú, Berlín. No en la competencia oficial, eso sí, estuvo en la sección Panorama, que es una de las secciones paralelas tradicionales de la Berlinale. Ahí se ganó un premio, que es el premio Teddy, pero no el premio principal, sino que el premio del jurado. Para quienes nos están viendo o escuchando, que quizás no lo saben, el premio Teddy todos los años en el Festival de Berlín reconoce las películas que tienen temática de diversidad LGBT y que abordan estas temáticas, no importando si son documentales o ficciones. Hay premio para el documental, premio para la ficción. Había otra película que se ganó el premio principal, pero el segundo premio más importante, que es el premio del jurado, se lo ganó esta. ¿Y por qué? ¿Cuál es la temática de diversidad? Es una película de origen sueco, pero transcurre gran parte de la película en Estambul, en Turquía. Parte ujú. todo en Georgia, no Georgia de Estados Unidos, sino que en Georgia, una de las ex de los ex países o estados que eran parte de la Unión Soviética.
que ahora es país independiente, y ahí como que comienza la acción con una profesora jubilada de historia, que llega a preguntarle a un exalumno si tiene algún dato de una sobrina de ella que ella está buscando. Él le dice que no tiene idea, le dicen que esta sobrina se juntaba con unas chicas trans, que todos las miraban media feo, bueno, como pasa en Rusia en general y casi todos los ex países que fueron parte de la Unión Soviética, no hay que generalizar, pero pasa bastante, la homosexualidad y todo lo que tenga que ver con diversidad es bastante mal visto o incluso puede ser penalizado. Por lo tanto, hay que entender un poco en ese contexto. Entonces, lo que pasa es que la profesora le prometió a su hermana, mamá de la chica, que al fallecer la hermana, ella le dijo que iba a tratar de encontrar a su hija, o sea, a la sobrina de esta profesora. Pero no tiene ninguna pista. Y cuando llega a este lugar, nadie sabe ayudarla, pero un chico, que es el hermano de la persona que lo recibe, le dice, oye, yo tengo un dato, dejó una dirección, te puedo ayudar, te puedo acompañar. Y ella le dice, bueno, ven conmigo, porque tienen que irse a Estambul. Y él le pasa una dirección y él le dice que él habla muy bien inglés, porque ella, la profesora, solamente habla georgiano. Entonces le dice, yo te puedo ayudar como traductor. Y se van juntos, por lo tanto sería la clásica película de pareja dispareja, donde tienen que emprender un viaje juntos y son personajes muy diferentes. El chico es como un bueno para nada, es como un joven que no estudia ni trabaja, no hace ninguna cosa, es súper ingenuo, está impresionado porque nunca ha salido prácticamente donde vive. La profesora viene de vuelta de todo, aparentemente es como muy seria, muy rigurosa, entonces son muy disparejas esta mezcla que se da en este viaje, por supuesto no se llevan bien y saltan chispas por el camino. Llegan a Estambul y no voy a contar todo lo que pasa después porque la gracia es ver la película, pero hay un tercer personaje que también es trans como la sobrina de la profesora, que es una abogada que se tituló recientemente y trabaja en una organización que apoya justamente las disidencias, los derechos de las disidencias. Entonces estos tres personajes se van a cruzar y por eso se llama Caminos Cruzados. Esta es una película que se va a estrenar en la plataforma Movie a fines de agosto, pero como pasa con algunas películas, primero quisieron mostrarla en cines, entonces como tú contabas, Bruno, está en poquitas salas, pero igual está en multisalas. Está, por ejemplo, en Cinépolis La Reina, en Parque Arauco, se está mostrando en la Cineteca Nacional, en el Centro Arte Alameda y también en el cine El Biógrafo, para quienes les gusta ir a ver películas en el centro. A mí me gustó mucho. No es una obra maestra, no es perfecta, pero es de las películas que más me han gustado lo que va de año. Una película muy chiquitita, muy intimista, muy emotiva, con muy buenos personajes, buenas actuaciones, una gran ambientación de Estambul, con todo lo que tiene esta ciudad que es como mítica, un poco decadente, que recuerda muchas cosas quizás a Valparaíso por la belleza arquitectónica, pero un poco venida a menos, también recuerda a La Habana en Cuba, por ejemplo. Muchos gatos, a los que les gustan los gatos, como lo hablábamos con Un lugar del silencio, día 1, en Estambul, como buen puerto, está lleno de gatos, en todas las escenas se parece un gato por el lado, y eso es importante destacarlo. Una película muy bonita de aceptación de las diferencias, lo que podría ser un cliché, porque a veces hay películas así que son como súper cliché, pero creo que está muy bien tratado con delicadeza este tema de aceptar la diversidad trans en particular, que es un tema súper complejo en la actualidad siempre en la sociedad, y en ese sentido creo que funciona muy bien. Una película que me gustó harto, que además es la nueva película del director que hizo la película And Then We Danced, que no sé si la pudiste ver tú en algún momento, Bruno, que fue como muy comentada, que ganó hartos premios, que estuvo en varias listas. No sé si la alcanzaste a ver o no. No, esa no la he visto, no la pude ver. Me Bueno, gustaría verla así. También. Sí, la dejo súper recomendada a ti y a la gente que nos está viendo y escuchando, porque es una película muy bonita, que también hablaba de diversidad, de aceptación. En este caso era un chico joven que era estudiante de danza, quería lo que más quería era ser bailarín, pero también estaba justamente en este contexto que no se acepta la diversidad. Y entonces él también tiene que un poco aceptar su homosexualidad en una sociedad que no lo acepta y que pueden incluso matarlo o llevarlo preso por eso. Es una película muy buena, muy emocionante. Entonces, por lo mismo, yo también tenía muchas expectativas con esta nueva película, porque justamente no sabía bien cómo iba a funcionar y funciona súper bien. Es una película que también, como digo, habla de aceptación, pero en este sentido los personajes son distintos, otro contexto. Entonces, creo con esto, ya habiendo visto 2 películas de este director, como que me quedo con una muy buena impresión, porque creo que un director muy talentoso para abordar estos temas, es muy buen director de actores y actrices, tiene sensibilidad, así que me quedé como muy conforme con él. Así que es un director sueco,
Pero lo que pasa es Ujú. que su familia es de origen georgiano, por eso como que él también aprendió un poco a conocer Mm. esta cultura, que son la cultura de su origen. Él se llama Levan Akin, como digo, es de origen sueco, y esta película también es sueca, pero transcurre mayormente en Turquía. No tiene por qué gustarle a todo el mundo, pero por lo menos para mí yo creo que va a estar entre mis películas preferidas de lo que va del año. Se ve súper interesante, me llamó la atención el póster, después vi el tráiler. Espero que el tráiler no sea muy revelador. Tú que ya viste la película No, puedes decir si, ah, no. Entonces mejor, no, porque de todas sí, formas, igual mientras comentabas, nunca me imaginé que y se iba a dar tan marcada una dinámica entre la profesora y este personaje, que siempre es entretenido como que sean personajes tan opuestos y que se da esa sí. dinámica de que al principio no se entienden, quizás hasta se caen mal, pero en un momento de la película ya se empiezan a como a conocer un poco y al final terminan bien dentro de todo. Bueno, no sé cómo termine la película porque no la he Sí, no visto, voy a pero contar porque esto es sin spoilear, pero sí puedo decir que efectivamente la relación que se da entre ambos y después con este otro ujú, personaje que sale es muy bonita y como decía antes, es muy fluida y creíble. Y por eso, porque yo por eso también lo destaco, porque a veces películas en la actualidad que tanto se habla de la diversidad y aceptar la diversidad, de las disidencias, que a veces hay algunas que ujú. tienen muy buenas intenciones y pueden ser bonitas, pero al final se sienten como un poco también como Sí, prefabricadas, como siguiendo una fórmula y creo que en esta todo fluye de eso. manera muy natural. Yo eso lo agradezco porque está muy, muy bien logrado. Qué bueno, qué bueno. Entonces me deja todavía más tranquilo y con más ganas de ver a este director, de lo cual no he visto nada, pero sí planeo ver esta película y voy a tratar de ver antes la anterior también para tener Sí, como te la ya recomiendo dos mucho, películas. sí. Además que el Sí, anterior no se sí. estrenó nunca en cine chileno, estuvo, como decía, en varias listas de las mejores de su año, del 2019, pero claro, Ujú, no llegó acá porque, claro, 2019, después el 2020 que podría llegar hubo pandemia, así que al final nadie la claro. trajo, así que toda la gente que la ha visto acá la ha visto o en alguna plataforma o pirateada, pero no se estrenó en cines, así que Claro. por eso es interesante que esta película sí haya llegado a las salas y que probablemente va a seguir siendo recibida con cariño por la crítica a lo largo de todos de donde se estrene, por lo menos la función que fui yo, la gente quedó muy emocionada y la encontró bonita la película. Es esas películas que te hacen sentir bien, pero como te digo, te hacen sentir bien de buena manera, no de manera cliché o llena de lugares comunes. Claro, me imagino que esa sensación como de sentir bien, pero no de la manera típica y cliché, y como que piensas más o menos como en una, como, oh, me sorprendió porque no pensé que me iba a dar esta sensación de como de Exacto. sentirme bien, porque generalmente siempre hay películas que lo intentan y como que son fallidas porque le sale de manera como un poco más plástica o como, o se ha repetido en muchas ocasiones, pero al parecer esta película tiene una identidad muy especial, similar entonces como con Perfect Days, por ejemplo, que también te hace sentir bien, pero de una manera distinta, yo creo. Sí, son Son películas muy distintas, pero distintas, pero sí. son muy diferentes las dos películas, pero podrían tener algo de eso, en el sentido de que ambas, ninguna de las dos son películas comerciales, son películas más de Ujú. autor, pero tampoco son densas o terriblemente intelectuales como para que la pueda Claro. ver solamente ciertos espectadores de nicho. Son películas que son transversales y que la gente con un mínimo de sensibilidad la podría disfrutar igual, porque a veces pasa que hay películas que a los cinéfilos o a los críticos de Mm. cine les gustan mucho, pero que están un poco como casi como mucha gente se queja de que son como solamente para críticos de cine. Creo que tanto Perfect Claro. Days como esta película, a pesar de que son diferentes entre sí, corresponden a ese Ujú. tipo de género como más de cine de autor, pero que puede ser apreciado por audiencias súper distintas, con un poco de dejarse llevar nomás por la historia, porque no es densa, no es intelectual, como digo, es muy sencilla, no tiene estrellas famosas, por ejemplo, entonces como que todo eso influye Ujú. bastante y hay que dejarse llevar y creo que en ese sentido se pasa bien. Además tiene algo, a pesar de que no es una road movie, Ujú. ¿cómo podríamos decir? Tienen que transitar de un lugar a otro, lo que sí es un elemento de Claro. road movie, pero como que casi todo el tiempo están en Estambul, pero igual hay una cosa de viaje que responde a la clásica al clásico tema de muchas películas, que es un viaje interno y externo, obviamente, porque estas personas viajan a un Mm. lugar, pero al mismo tiempo internamente van a pasar cosas con ellos que los van a obligar a reflexionar, por lo tanto, tiene el clásico motivo del viaje que va tanto físico, geográfico como interno. Interesante ese último punto que mencionas, que tenga como esa mezcla de elementos y que en todas, en tu opinión, lo hace muy bien. Me llama también la atención que cuando vi el tráiler yo no estaba seguro si era un drama o una comedia o una tragedia, pero al parecer es más ligera o por lo menos no es tan dramática como, como quizás se puede pintar el tráiler si uno lo ve a la rápida entonces.
Claro, no es un drama, no es un dramón. Hay elementos Claro, dramáticos, tampoco es una comedia, pero hay cosas que dan risa, hay elementos de humor, los sí, personajes tienen momentos de simpatía, y eso es lo bonito también, porque si fuera solamente una tragedia de buscar a sí, alguien y que no se sabe qué pasó, si está viva o muerta, no se sabe bien qué ocurre en claro, ese sentido, pero está eso de que igual al viajar también tienen que ir a comer a algún lugar, se van a encontrar con otras personas, entonces también tiene esa cosa que está muy bonita y eso a mí me gustó mucho, de que te transporta o te da la idea de estar como en Estambul, como que se siente muy real, no se siente claro, como estas películas que están como filmadas en un lugar exótico y que todo se ve un poco falso. Aquí no, se siente como muy orgánico todo el hecho de estar en Estambul. Yo no he ido nunca a Estambul y como que encuentro que he visto otras películas famosas que transcurren en Estambul, por ejemplo las de Fatih Akin, este famoso ujú, director alemán de origen turco, que varias de sus películas transcurren ahí, por ejemplo la con la cual ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín, Contra la Pared, que fue una película que en su momento fue muy famosa hace 20 años y que transcurre ujú, una parte muy importante de ella en Estambul. Y tiene otras películas de él ahí. Él, como tiene orígenes turcos, él retrata muy ujú. bien eso. Pero he visto otras películas que transcurren en Turquía y que se sienten un poco falsas, como que fue Hollywood a filmar a Estambul. Entonces, en este sentido, esta película se Claro, siente súper creíble, súper real. qué bueno, me gusta eso porque se nota cuando Hollywood va e intenta hacer eso, así que me alegro mucho que este no sea el caso y que sea una película muy particular, especial y que tenga ese como esa sensación que te deja como de bien, de que fue una bonita película y que tiene hartos elementos que funcionan, tanto como mencionas, un poco de road movie, un poco de drama dentro de todo, pero no es un dramón y tiene buenos personajes y esta dinámica que siempre es interesante y que son tres personajes que ahí vamos conociendo después al tercero que se integra. Me gustaría verla, voy a tratar de verla en cines dentro de estos días, que ojalá dure más en cartelera, vamos a ver cómo le va, pero en todo caso, igual bueno el dato que mencionas que va a estar en movie a A finales de fines de agosto agosto también. llega. Sí, a fines de agosto, o sea, todavía falta un mes y medio, pero a quienes Ujú, puedan aprovechen de verla en cine porque es una película que se disfruta viéndola en cine y es bonita y genera esas cosas. Así que ojalá que dure, a pesar de que, como siempre decimos, tiene hartos elementos en contra. Como digo, no salen estrellas famosas, no es un blockbuster, no tiene tanta publicidad como, por ejemplo, Tornados o Maxine. ujú. Así que igual es interesante también destacar este tipo de películas que a mí en lo personal, respeto todas las opiniones diversas que haya, por supuesto, pero de los estrenos de la semana es la que más me gustó. O sea, me gustó mucho más que Tornado y mucho más que Maxine. Y como digo, yo creo que va a estar entre mis preferidas del año. Sí, por lo que mencionas también creo que me puede pasar algo a mí así también porque me gusta más ese tipo de películas en general, así que voy a tratar de verlas y lo otro que te iba a decir es que cuando mencionaste que la película era, te dejaba como una buena sensación, te sorprendió, te gustaron los personajes, pensaba todo lo opuesto a Maxine, que fue como, como muchas estrellas, mucha como todo grande, entonces fue como, es una película que es como todo lo opuesto a otra que se estrenó en la misma semana. Exacto. Vamos a ver qué pasa y ojalá que quede más tiempo en cartelera, pero de todas formas voy a tratar de verla y ahí te estaré comentando qué me parece esta película que se ve Y en súper ese buena. caso, Y si voy a la investigar alcanzas a del ver para el director. próximo podcast, quizás la alcanzamos a conversar ahí en la próxima edición del podcast. Sí, ojalá. Ahí vamos a ver. Caminos Cruzados. Queda súper Mm. recomendada. Y terminamos con una película chilena que tiene una particularidad que me comentaste justo antes que yo no sabía porque no había escuchado esta película, pero ¿Mm? tú me comentas que esta película es como un examen de egreso, ¿verdad? Claro, bueno, Me refiero. aprovecho de decir, como dicen los gringos, Sí. un disclaimer, o sea, una Sí. aclaración que es de la Universidad del Desarrollo, donde yo hago clases en la carrera Ah, de cine, entonces aprovecho de decirlo para que también transparentar, pero no por eso la iba a comentar, sino yo siempre aprovecho de comentar todas las películas chilenas cuando obvio. es posible, y en este caso, la universidad, para quienes no lo sepan, la UDD, la carrera de cine, tiene una particularidad que no todas las carreras de cine o escuelas audiovisuales tienen, que todos los años sacan un largometraje de egreso con sus Ujú, estudiantes y tratan y hacen todo lo posible porque ese largometraje se estrene comercialmente. Quizás no todos llegan a las multisalas, pero que tengan una posibilidad de ser visionado y que no se queden claro. solamente en que lo vean las familias y los amigos y que se muestre solamente en la universidad. Y esto lo vienen haciendo ya hace varios años, partieron como en el 2011. Algunas películas por ahí no han tenido mucha repercusión y a otras le ha ido muy bien. De hecho, una de ellas, que como digo, no es porque yo haga clases ahí, pero una de esas películas para mí es de las películas chilenas que más me han gustado en las últimas décadas, que es Volantín Cortado, que me gusta mucho, que es una película que creo que está súper lograda, sobre todo para ser de estudiantes, que no lo digo en sentido despectivo, sino que uno siempre a veces entiende que cuando están los estudiantes ahí algunas cosas pueden salir mejor que otras, pero Volantín Cortado dio como esa impresión como Esa muy película de yo que la vi en fuera... el ISAT. ¿En serio?
Sí, ¡Wow! pero Volantín Cortado me la encontré en el ISAT una vez, la vi, me gustó también. De hecho, la comentaba harto con algunos compañeros de cuando iba a la universidad, que era como una película que no muchos la conocían, que no muchos la veían, pero eh, es memorable, tiene cosas memorables, encuentro. Sí, sí, a mí me Ujú. gusta y hay otras por ahí, pues también puedo mencionar una que se llama La Chupilca del Diablo, que también está muy Ujú. entretenida, y que actúa el gran Jaime Badel, el Jaime Badel siempre está haciendo películas, hace películas dirigidas por Pablo Larraín, está muy presente, pero como que hace Ujú. rato que no le tocaba un rol protagónico, y ahí le dio un rol protagónico y que lo hacía Mm, súper bien y me gustó. Y así hay distintas, no las voy a estar enumerando todas, pero como claro. digo, algunas les va mejor que otras. El año antepasado, por ejemplo, estrenaron Las Mujeres de mi casa, que actuaba Ujú. era un trío de protagonistas y una de ellas era Grimanesa Jiménez, que falleció recientemente y fue como su última gran actuación en un rol más protagónico, una gran actriz chilena. Y el año pasado habían Ujú. estrenado el documental Nidal. Y esta película nueva que iba a comentar yo ahora, que se llama Duele, como tú decías, Ujú. es el estreno más reciente, pero lo hicieron hace un rato. O sea, lo que suele ocurrir también con estos casos, como son, primero, se muestran como examen, película, largometraje de egreso, se muestra en un contexto después en festivales, lo mandan a festivales y después llega a las salas. Por lo tanto, suelen llegar como un par de años después de que fueron filmadas. Por eso, en este caso, ninguna de las personas que están involucradas con la película fueron estudiantes míos, ¿ya? Y es una ópera prima, como digo, por supuesto, porque es un largometraje de egreso. El director se llama Cote Ramírez. ¿Por qué se llama Ujú. Duele? Porque tiene un poco que ver con sadomasoquismo. No es que sea una película sadomasoquista, Mm, pero tiene un poco que ver con eso. El protagonista, que es Nicolás Rojas Rodríguez, que ahora sale en una teleserie, en Juego de sí. Ilusiones, Mega, y también fue muy conocido con la serie de Zamudio, donde él hacía protagonista Daniel Zamudio. Él interpreta acá a un joven como súper retraído, como medio tímido, que trabaja en vestuario en un lugar donde están en un estudio donde están haciendo una teleserie, y aquí la protagonista es como una actriz súper famosa en todo Chile. Y un día, por casualidad, ella como que se acerca más a él, conversan y se da cuenta que él también tiene un problema, que tiene una mamá, que la encarna la actriz Roxana Naranjo, una gran actriz también de cine, de teatro, de televisión, Ujú. que ella tiene un problema, que está media postrada, no se puede mover mucho, en el tráiler ahí se ve, de hecho, no se puede desplazar mucho, entonces el hijo la tiene que ayudar, durante el día la deja cuidando con unas tías, cuando él se va a trabajar, la mamá dice que él está perdiendo el tiempo, que debería tener un trabajo de verdad, no esa cosa de los vestiditos, le dice, de los trajes que hacen, como suele ocurrir Mm, con muchas mamás o papás que las dedicaciones artísticas de los hijos, por supuesto, los miran mal. Entonces hay una tensión ahí, pero el hijo es muy cariñoso igual con la mamá, quiere ayudarla, y son una familia humilde, no tienen plata, y el costo del tratamiento está saliendo caro. Entonces, cuando la actriz en un momento se da como una tensión entre ellos, y ahí él se da cuenta, no hay mucho, no se verbaliza mucho, pero uno se da cuenta como espectador que a ella le gusta como que le hagan daño, que la golpeen, cosas así, como eso lo encuentra ujú. como erótico. Entonces se empieza a dar entre ellos una relación un poco sadomasoquista, como digo, y ella le empieza a pasar dinero, y con ese dinero él puede ayudarle a la mamá. Pero obviamente no voy a contar qué más pasa, pero se van a generar tensiones, porque hay tensión entre el hijo y la madre, hay tensión entre la actriz y él, entonces hay situaciones ahí de por medio. Es una trama como atípica, que eso lo encuentro interesante, Sí, es porque bien para hacer un extraña. largometraje de egreso, claro, los largometrajes de egreso suelen ser o muy contemplativos, o muy drama, o tratan de hacer comedia, pero como que en este caso es una temática un poco extraña, porque no es romántica, como digo, no es totalmente drama, no es comedia, entonces como extraño de clasificar, y eso lo hace interesante por el tema, ¿ya? Pero a mí Ujú. personalmente no me dejó totalmente satisfecho. Encuentro de partidas muy cortita, cosa que podría ser un aspecto positivo, porque a veces películas, como he comentado, demasiado largas, pero esta dura muy poquito, Ujú. dura 66 minutos, y yo Ujú. encuentro que le faltó mayor desarrollo, que pudieron pasar más cosas, y uno se queda pensando que Mm, qué más podría haber ocurrido. Nunca se alcanza a ir como más allá o a desarrollar más. Hay muchas cosas que quedan como en el aire. Destaco las actuaciones y destaco la idea, pero claro, entendiendo que es un largometraje de egreso, creo que está bien. O sea, creo que ahí apostaron por hacer algo distinto y está bien, pero claro, no es excepcional, no es extraordinario y pudo ser mucho mejor. Me llama mucho la atención la historia ahora que la mencionas, porque viendo el tráiler, que espero que no sea tampoco tan revelador, No, no spoiler, eh, no. como que me dio una impresión de que iba a ser un poco como media misteriosa, como que da esa sensación de como, no sé si es un drama, no sé si es una comedia, pero definitivamente algo de misterio hay por ahí. Jamás me imaginé que iba a ser que iba a haber como esto de la mamá postrada, que el hijo iba, la plata que le pasara a esta persona iba a ser para ayudar a su mamá, y que él era como una especie como de buena persona porque está ayudando a su mamá dentro de todo, sino yo creí que iba a ir más por lo extraño y la relación que tiene él con la actriz famosa. Pero
interesante de todas formas. Se sale de lo común, lo cual es bueno, y ojalá que por lo menos el guión, a nivel de situaciones que se dan, igual está interesante o no. Hay situaciones como igual que te provocan dentro de la película. Sí, sí, como decía, igual hay cosas interesantes, pero yo de verdad encuentro que como que no se desarrolla lo suficiente, No entonces termina de como que se queda desarrollar. un poco como en los enunciados y como además como es, como decía, como es breve, como que no alcanza a Mm, desarrollarse más, entonces eso me pasó, porque la idea de verdad es interesante y además tiene como sí, matices como podrían ser como medio sórdidos o medio sí. turbios o como tú dices, como medio misterioso y eso no se aprovechó tanto como podría haber sido, como para mi Mm, gusto, pero destaco que hay buenas actuaciones y eso ayuda mucho. Cuando hay buenas actuaciones y el guión quizás no está tan desarrollado o le tan faltan pulido. cosas, al menos si hay buenas actuaciones, tú te crees un poco las situaciones y eso por lo menos está. Así que igual creo que es un buen intento, pero no llega tan lejos, no se desarrolla tanto o no llega a los mismos niveles, como decía, de otras películas que han salido de la Universidad del Desarrollo, que me han parecido bastante interesantes en el contexto del cine chileno. Y en cuanto a puesta en escena, música, fotografía, arte, ¿cómo la viste tú la película en general? Sí, es que todo transcurre mucho en interiores, es como bien Ah, discreta ya. en ese sentido, no hay demasiados exteriores, los hay, tiene exteriores, pero transcurre mucho en Mm, interiores y eso quizás pensé después de verla, que a lo mejor era una idea para darle una cierta claustrofobia a la vida de este sí, personaje, puede ser. que está un poco oprimido, porque su vida deambula un poco en esta realidad súper complicada, su mamá, ellos viven como en la periferia de Santiago, no viven en el centro o en Providencia o en Las Condes, sino que viven como en un lugar como Mm, medio periférico, que se ve como un sector más humilde. Entonces el contraste de esa vida con cuando va a la claro. televisión a trabajar y ahí tiene que codearse con esta actriz que es toda glamorosa, que es famosa en todo Chile. Entonces ese contraste, esa idea la encontré interesante, pero no se desarrolla tanto más, ¿ya? Entonces Claro. como que hay un trabajo de arte igual de por medio, hay un trabajo Mm. de fotografía, pero no sé, no me convenció 100% el resultado. Está bien. De todas formas, igual me parece interesante la historia como mencionas, como que me llamativa de que la historia en sí, la premisa es llamativa porque es diferente a lo que generalmente se estrena, pero pucha, qué pena que no se haya podido desarrollar tanto. Quizás con unos minutos más le hubieran dado más Yo tiempo para creo. desarrollar a los personajes, pero me alegra que por lo menos las actuaciones estén súper sólidas y que destacas a los actores. Y de verdad yo los he visto también, sobre todo a él, que está en Mega, claro, en la teleserie, y es muy buen actor, así que igual que bueno que lo hayan escogido a él. Lo encuentro como que calza como ese perfil de Sí, humilde, pero que también de repente puede ser como, ya tengo esto, que lo voy a hacer, voy a planear hacer esto, como que me da esa sensación de que es un actor bien completo. sí, yo lo encuentro muy buen actor, lo he Mm, visto en otras cosas, lo he visto en cortos, también lo había visto en un largo ujú. anteriormente, que no son largos así masivos, como muy mediáticos, pero lo había visto y lo encuentro buen actor. Y creo que aquí hace algo interesante porque su personaje está en una situación un poco encrucijada. Él es como tímido, Ujú. es como retraído, pero cuando tiene que estar con esta actriz, ella como le exige que sea como un poco dominante en estos juegos medios eróticos, y claro, entonces ahí contrasta con él, que es como tímido, tener que pasar a esta otra etapa. Entonces eso lo encontré interesante, pero lástima que no pasó nada más. Mm. Aprovecho igual de comentar para quienes nos están viendo y escuchando que como es un estreno pequeñito no llega a las multisalas, se está exhibiendo en la Cineteca Nacional y va a tener también una función en el Centro de Cultura y Creación, el CCC, que está en el centro, y también se va a estar exhibiendo en otras salas por ahí. Así que son muy poquitas salas, como digo, no un estreno masivo, pero igual siempre creo que para quienes estudian cine o audiovisual, que sus películas igual se muestran después de una sala que la pueda llegar a ver el público y no solamente la familia o los amigos, creo que Claro. igual es bonita esa instancia, así que igual me parece bien y ojalá también otras universidades o escuelas también puedan llegar a tener este tipo de instancias. Sí, yo creo que es como lo que todo audiovisual aspira, es que su película llegue a la pantalla grande, sea donde sea, y ya es una oportunidad genial para ellos que esté actualmente y se pueda ver y que el público pueda ver la película terminada y ya, y no solamente se queden que fue un estreno de la universidad o un examen y cerrado. Así que eso es súper, súper interesante. Lo último que iba a mencionar es que justamente este papel que le dan a este actor, que es más tímido como tú mencionas, que lo ponen en estas situaciones medias turbias, en la teleserie de la tarde que se llama Juego de Ilusiones, él interpreta como un personaje súper extrovertido, súper como, Mm. como un flight, así como fuerte, y como todo eso. Entonces me da risa me gusta cuando a los actores como que los ponen a prueba en papeles tan distintos. Así que qué bueno que le haya salido igual súper distinto el personaje. Eh, y eso con la película, espero
que igual la gente, que les vaya bien a los alumnos y que la puedan ver igual dentro de todo. A pesar de que, como tú mencionas, pudo pulirse mejor. Esperemos que vayan creciendo también este equipo y saquen más películas. Bueno, que todas las universidades deberían dar esas oportunidades y como audiovisual yo estaría como re contento si se llega a dar que tu película sea vista fuera de los exámenes de la U y del auditorio. Así que genial, ya el logro, es un logro igual. Y bueno, eso ha sido en general el capítulo de hoy día. Ha sido un poco más corto, pero hablamos de los estrenos que fueron de esta semana y esperemos que la próxima semana lleguen más estrenos y tengamos aquí para hablar. De hecho, adelantando un poco de la próxima semana, si no me equivoco, se estrena la película de Late Night with the Devil, ¿verdad? Sí, Sí. que ahí la vamos a estar comentando sí o sí la Yo ya la próxima pude semana. ver y me gustó, así que ahí puedo adelantar por lo menos que me gustó y espero que a ti también te guste para que la podamos comentar la próxima sesión del podcast. Ahí la vamos a estar comentando entonces. Espero Y que también estén se muy viene la bien. comedia romántica con Scarlett Johansson y Channing Tatum, que también Ah, igual hay expectativa con esa. Vamos a ver qué tal. no sabía que era la próxima semana, pero qué bueno que lo aclaraste. Ya, ahí estaremos comentando entonces. Nos vemos entonces la próxima semana. Chau. Chau, chau.